Desde el cielo caen ranas frenéticas. No es una metáfora, son criaturas reales, parasitarias, que invaden cerebros humanos y los transforman en monstruos impulsados por sus deseos más oscuros. Así comienza Jagan, un manga sombrío, visceral y cargado de desesperanza, donde la humanidad se desmorona ante sus propios deseos. En este universo las emociones reprimidas se convierten en armas letales y cada enemigo es el reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue humano. Jagan combina acción frenética, dilemas filosóficos, horror corporal y una introspección brutal sobre lo que significa ser libre. Este ranking explora a los personajes más poderosos de ese mundo roto, desde guerreros que retienen su cordura hasta entidades que trascienden su humanidad. Aquí el poder no nace del entretenimiento, sino del dolor, la culpa y el deseo sin freno. Si buscas una historia que combine la locura de Gantz con la crudeza de Parasite, esta será tu entrada ideal al seinen más enfermo y fascinante. Por eso hoy, en Geek Boys, te mostramos los 15 personajes más poderosos de Jagan, con spoilers. ¡Cielos, qué macizo! Takemura Ryou, más conocido como Kemu, fue un oficinista cualquiera antes de infectarse. Junto a su inseparable amigo Imoshi, decidió dejarse llevar por la fractura voluntaria para vengarse de Bandou, quien arruinó sus vidas desde que eran niños. Lo que parecía una decisión desesperada se convirtió en su transformación, un medio humano fracturado, con forma de oruga peluda, con el corazón de un niño y poderes. Kemu posee dos tipos de pelos especiales que utiliza como armas principales. Los gruesos brotan desde su cabeza como lanzas vivas. Si logran perforar la piel del enemigo, inyectan un veneno que causa hinchazón, dolor y hasta parálisis. Los otros, mucho más finos, son casi imposibles de detectar a simple vista. Miden una 20ª parte del grosor de una aguja y pueden dispararse a una distancia de 1 metro. Esta combinación lo vuelve un oponente engañoso. No parece peligroso a primera vista, pero en el campo de batalla puede dejar fuera de combate con un solo movimiento. Además, puede generar hilos de seda desde la boca, igual que una oruga construyendo su capullo. Aunque no está claro cuán resistentes son, sabemos que puede inmovilizar a un adulto y bloquear salidas por completo, lo cual demuestra su utilidad tanto ofensiva como defensivamente. De haber tenido más tiempo, Kemu habría llegado a una metamorfosis completa, similar a la de Imoshi, ganando probablemente alas funcionales y otras habilidades aún desconocidas. Kemu no solo representa el potencial destructivo de un fracturado que aún conserva parte de su humanidad, sino también lo trágico de un poder nacido del dolor infantil. Moroha Imashika es una adolescente de 16 años que pasó de ser una chica aparentemente superficial a una guerrera fracturada de alto nivel conocida como Cut Woman. Su habilidad principal consiste en transformar sus extremidades en cuchillas, con una progresión de formas cada vez más letales. Su primera transformación es sencilla: sus manos y dedos adquieren una textura grisácea y se alargan en afiladas cuchillas negras. Esta forma le permite atacar con precisión y fue revelada en una escena intensa cuando se enfrentó a su propio padre y en un acto de liberación emocional lo mutiló tras años de abuso. Luego su segunda forma lleva esas cuchillas hasta los antebrazos, convirtiéndolos en guadañas funcionales, como se ve en su enfrentamiento contra los títeres, donde atraviesa el cráneo de uno con fuerza letal. La tercera forma marca un cambio importante. Imashika desarrolla alas compuestas por cuchillas afiladas que no solo la impulsan en el aire, sino que le permiten atacar desde múltiples ángulos. Sin embargo, cuanto más avanza su transformación, más pierde empatía y control emocional. Esta forma emerge cuando casi muere a manos de Takun, y su deseo de destruir por completo a Yagasaki provoca una evolución salvaje que le acerca a una fractura completa. A pesar de su carácter egocéntrico, Imashika es táctica, ambiciosa y letal. Ha demostrado un dominio progresivo de su poder, sin perder del todo su humanidad. Sus transformaciones muestran una evolución peligrosa, pero controlada, convirtiéndola en una combatiente con potencial creciente y una amenaza en constante desarrollo. Kudarantula, cuyo verdadero nombre nunca se revela, fue un comediante frustrado que terminó también infectado. Esa infección lo transformó en un humano medio fracturado, con rasgos de araña venenosa, conocido como el fracturado venenoso de la araña de los celos. Su principal poder es la manipulación de las telarañas desde sus dedos y palmas, con dos variantes distintas. Con la mano derecha lanzaba redes adhesivas de captura, capaces de inmovilizar a adultos fácilmente. Con la izquierda soltaba redes elásticas para moverse con agilidad entre estructuras, imitando
imitando los hilos de desplazamiento de una araña real. Estas habilidades fueron clave durante su enfrentamiento contra Yagasaki, donde mostró un nivel táctico superior. Otra de sus armas letales eran los vellos paralizantes de su piel, similares a los que usan las tarántulas reales. Kudarántula podía dispararlos como proyectiles y si estos lograban atravesar la piel del objetivo, el veneno provocaba parálisis total e inmediata. Su primera transformación lo dotó de patas de araña en la espalda, colmillos y ojos adicionales. Luego en su segunda forma ganó una gran bolsa de telaraña en la espalda y musculatura más densa en los brazos, lo que le permitió disparar redes en cantidades masivas, como una trampa instantánea. Sin embargo, perdió el control cuando se enfrentó a Mikazushi Takemitsu, cuya habilidad de endurecimiento absoluto lo dejó sin respuestas. Fue entonces que al ser jalado por su propia telaraña, su cuerpo regresó a su estado anterior y poco después fue decapitado. Aunque no fue el más fuerte físicamente, sí destacó por su estrategia, versatilidad y uso inteligente de sus poderes arácnidos. Shakuntani era un profesor de secundaria frustrado, conocido por su barbilla prominente y sus ideas educativas ignoradas por la dirección de la escuela. Aunque parecía tranquilo, la tristeza y represión que acumulaba en su interior lo llevaron a convertirse en un humano fracturado. Así nació Desakrashin, una enorme criatura con cuerpo de cocodrilo que canalizaba su furia contra un sistema que había fallado tanto a maestros como a estudiantes. En su forma inicial como fracturado, ya contaba con una boca gigantesca repleta de colmillos que podían triturar a una persona con facilidad. Además, su cuerpo escamoso le daba una resistencia natural elevada. Sin embargo, lo más aterrador vino después. Tras recibir un disparo directo en la cabeza por parte de Yagasaki, se regeneró completamente, revelando su forma evolucionada. En esta nueva etapa, el cuerpo de Shakuntani creció de forma descomunal, alcanzando proporciones similares a las de los autobuses. Las extremidades de sus víctimas, brazos y piernas, comenzaban a brotar de su piel como si aún tuviera vida. Su mandíbula también se expandió, al punto que habría podido tragarse a Yagasaki y Bell de un solo bocado. Lo más impactante fue su capacidad regenerativa. No importaba cuántos disparos recibiera, su cuerpo seguía reformándose a partir de los miembros que surgían de sus heridas. Solo la intervención de Matsuyamashi, quien lo atravesó con tentáculos de madera, logró detener esa regeneración al impedir que su cuerpo se cerrara. Fue el primer humano fracturado en alcanzar una evolución total frente a Yagasaki, demostrando un nivel de resistencia, regeneración y poder destructivo que superaba ampliamente a los puestos anteriores. Imanashi Hoishi es uno de los líderes más peligrosos del Ditherland y el responsable de la sección de arte del recinto. Su habilidad principal, llamada Melodía Asesina, es tan invisible como devastadora. Utiliza sus cuerdas vocales para emitir una frecuencia ultrasónica que los humanos no pueden oír. Sin embargo, quienes se exponen a ella comienzan a perder equilibrio, ven borroso, sienten vértigo y terminan vomitando o incluso convulsionando. El sonido puede atravesar carne y hueso, así que no hay manera de bloquearlo con métodos convencionales. Es una tortura lenta y progresiva, y cuanto más tiempo dure, peor se vuelve. Esta habilidad lo convierte en un depredador sin necesidad de tocar a su oponente. Durante su segunda transformación, su cuello cambia completamente. Aparece un círculo extraño de donde sobresalen cuerdas vocales engrosadas, como una versión grotesca de un altavoz biológico. Es justo en este punto donde su poder alcanza su forma completa. Lo demostró cuando enfrentó a Yagasaki y al resto de su grupo. Bastó con abrir la boca y dejar fluir esa melodía para desestabilizar por completo a sus enemigos. Nadie podía acercarse sin perder el control de su cuerpo. Aunque su fuerza física no era tan impresionante, su habilidad sensorial y su alcance invisible lo convierten en uno de los adversarios más difíciles de enfrentar. Si no se encuentra una manera de detener el sonido, es prácticamente invencible. Chonjiro Rabbit es uno de esos personajes que no se pueden olvidar. Líder de la sección de personajes del Ditherland, a pesar de parecer un tipo excéntrico, su poder en combate es abrumador. Su habilidad principal es el control de fuerza muscular. Básicamente puede alterar la estructura de sus músculos para modificar su forma, velocidad y fuerza según lo necesite. En su forma base ya es lo suficientemente rápido como para esquivar todas las balas que Jagan dispara en su dirección, lo que habla de sus reflejos excepcionales, pero la verdadera locura empieza con sus transformaciones. En Chonjiro Bulk, su cuerpo se infla, su musculatura se multiplica y su fuerza bruta se vuelve tan extrema que Jagan no tiene más opción que dejar de atacar y comenzar a huir. Es una bestia imparable que no solo golpea fuerte, sino que lo hace a una velocidad absurda. Su overall estalla con el cambio, quedando solo con sus característicos guantes blancos y un trozo de tela, pero su transformación más peligrosa llega con Chonjiro Max. Aquí su cuerpo se estiliza, pierde masa muscular, pero gana una velocidad tan abrumadora que parece teletransportarse.
se convierte en un esqueleto de músculo puro, ágil y devastador, con la misma fuerza de antes pero ahora con saltos monstruosos que lo hacen imposible de seguir visualmente. Aunque no maneja poderes mentales ni ilusiones, su capacidad física y de adaptación lo convierten en un rival asombroso en combate directo. Takun es uno de los personajes más intensos de esta serie, y no precisamente por ser un genio o un líder, sino por la transformación que vive tras la humillación devastadora. Lo que parecía una inocente confesión amorosa termina siendo una cruel broma, y ese dolor mezclado con la energía del renacuajo frenético en su interior lo empuja a romperse por completo. Así nace el Caballero de la Ira, un humano fracturado con apariencia de caballero negro, cuerpo reforzado con una armadura y una espada descomunal que blande con una mano como si fuera papel. Una de sus habilidades más destacadas es su inteligencia táctica. A diferencia de muchos humanos fracturados que pierden el control, Takun es capaz de razonar, hablar y planear con lógica en medio del combate. En plena batalla contra el grupo de héroes, aprovecha la inflamabilidad del alcohol en el cuerpo de Orutu Haruko para prenderlo en fuego y usarlo como arma contra otro enemigo, demostrando su capacidad de análisis en tiempo real. Su espada, al contrario de muchas armas de los fracturados, no forma parte de su cuerpo, pero es tan resistente que ni las cuchillas de Himashika logran dañarla. A eso se suma su capacidad de regeneración. Puede reconstruirse incluso desde pedazos separados y en cada regeneración parece fortalecerse más. Su cuerpo solo puede ser destruido de forma definitiva si se destruye su objeto preciado, un vínculo emocional que lo mantenía con vida. Luego de ser desmembrado por Himashika, Takun evoluciona. Su nueva forma le otorga una coraza aún más resistente, el cabello blanco, mayor masa muscular y dos armas nuevas, un cuerno afilado y una espada con escudo integrado. En esa fase derrota con facilidad a todo el equipo Triple H. Queda claro por qué lo ubico en este puesto. Su combinación de fuerza, regeneración y mente táctica lo hacen un rival abrumador. Imochi fue uno de esos casos en los que el sufrimiento se transforma en poder. Era un chico común, pero tras años de abuso escolar por parte de Bandou, algo dentro de él se quebró. Cuando Shiharu le ofreció infectarse con el renacuajo frenético, aceptó sin dudarlo. No confiaba en nadie, ni en la ley ni en Dios, así que decidió convertirse en el ejecutor de su propia justicia. Esa decisión lo llevó a transformarse en un humano medio fracturado, adoptando la apariencia de una oruga sin pelos, con antenas y marcas por todo el cuerpo. Su poder principal es el escupitajo corrosivo. Puede lanzar desde su boca un ácido tan potente que disuelve concreto al contacto, comparado incluso con uno de los ácidos más corrosivos del mundo. Imochi apunta directamente al rostro de sus enemigos, dejándolos completamente desfigurados. Durante su intento de venganza junto a Kemu, usó este poder para castigar a sus agresores, y aunque Yagasaki lo detuvo antes de que completara su venganza, otro personaje se encargó de destruir la vida de Bandou desde otro frente. Pero su verdadera evolución llega tras ser decapitado. En lugar de morir, su cuerpo humano actúa como un capullo, del cual emerge su forma mariposa. En esta etapa, Imochi obtiene alas con las que puede volar y liberar un polvo tóxico. Este polvo es tan letal que solo 1 miligramo puede causar dolor extremo, y 5 miligramos bastan para destruir los órganos internos de una persona. El polvo crea una niebla espesa que convierte cualquier lugar en una trampa mortal. Sus habilidades no solo son destructivas, sino que además evolucionan hacia algo más sofisticado. Imochi pasó de ser una víctima a convertirse en un ejecutor, con poderes que reflejan su deseo de justicia y su conexión con el ciclo de la metamorfosis. Yukimaru también está marcado por la tragedia. Perdió a su familia en un accidente y fue criado por su abuelo, con quien compartía momentos de genuina cercanía. El último de ellos ocurrió justo antes de que todo cambiara, una explosión causada por la batalla entre Yagasaki y Pino Brahman. Su abuelo murió atravesado por un ancla. Desde ese momento Yukimaru lo tuvo claro: Yagan debía morir. Esa rabia, junto a su renacuajo frenético que le entregó No Man's No Man, lo transformaron en Shura Yukimaru, un guerrero medio fracturado con habilidades felinas devastadoras. Su transformación le dio acceso a una forma semi-humana con características de gato. La agilidad que obtiene es impresionante, puede escalar muros, moverse entre edificios y atacar con precisión. En un enfrentamiento clave eliminó sin esfuerzo a Ibiru y todo su equipo, todos guerreros fracturados de alto nivel. Más adelante, durante su choque contra Yagan, logró esquivar todos sus proyectiles y responder con un ataque sorpresa en pleno aire. Eso habla de su velocidad y control corporal que superan el estándar incluso entre los fracturados. Además de su fuerza y velocidad,
Yukimaru puede alargar sus uñas en formas de garras negras que cortan hueso como si fueran papel. También posee colmillos agrandados y sentidos hiperdesarrollados, lo que le permite reaccionar antes de que un peligro sea visible. Su reflejo espinal es similar a un acto reflejo. Aún así, Jagan logró sorprenderlo. Su conjunto de habilidades lo hace extremadamente peligroso en combate 1 a 1. Su motivación lo empuja al límite y su dominio de velocidad, reflejos y daño directo hacen de él una fuerza impredecible en este mundo. Misogi Hakuto fue uno de los personajes que más me impactó por su evolución tan marcada entre ideales y destrucción. Empezó como un universitario de estudios internacionales con un fuerte sentido de la justicia, inspirado desde pequeño por series de superhéroes y su propia experiencia con el acoso escolar. Cuando fue infectado, emergió como Misogideon, un guerrero humano fracturado con habilidades mecánicas y una convicción inquebrantable. Se convirtió en el líder de Triple H, un grupo de guerreros que luchaban por proteger la sociedad, aunque con métodos cada vez más cuestionables. Su habilidad principal era la transformación robótica. Podía convertir partes de su cuerpo en componentes mecánicos, brazos que se extendían, sierras, armas, misiles y hasta cables que absorbían energía o recuerdos. En su forma parcial, aún mantenía empatía total y conciencia, como cuando protegió civiles en medio de una batalla contra Kashiko Marionette. Su forma completa lo convertía en una máquina humanoide con gran fuerza y reflejos mejorados, permitiéndole actuar como un verdadero tanque en el campo de batalla. Luego vino su modo asalto, con cañones en los hombros y escudos con púas, forma que usó durante su enfrentamiento contra Shiharu Matsuyamashi, pero tras ser derrotado y crucificado, Hakuto se quebró mentalmente al intentar quitar con una hoja formada de su propio cuerpo. Su renacuajo frenético escapó y sus cables lo reconectaron con él. Este evento lo llevó a su transformación más devastadora, Hakuto fracturado. Ya no pensaba, solo destruía. Su cuerpo era manejado por su biotecnología descontrolada, generando bolas de energía y absorbiendo carne y energía de todo lo que tocaba. En su forma final como humano fracturado evolucionado, caminaba erguido con un cuerpo más grande, brotes en la espalda y proyectiles aún más destructivos. Esta evolución mostró la cúspide de su poder, pero también su caída definitiva. Aunque llegó a ser uno de los más fuertes, su pérdida de humanidad marcó un punto sin retorno, demostrando cómo incluso los héroes pueden perderse en sus ideales. Pino Bramman fue antes que todo un científico brillante que soñaba con curar el cáncer. Trabajaba junto a la mujer que amaba, desarrollando una bacteria capaz de eliminar células cancerosas, pero el mundo le mostró su peor cara. Su investigación fue robada, su compañera fue traicionada y tras el fracaso de los ensayos clínicos, ella terminó quitando. Pino se quebró, juró destruir ese mundo de mentiras y se convirtió en un humano medio fracturado, utilizando la misma bacteria que creó para causar muerte en lugar de sanación. Así nació el rey de área del sector B en The Otherland. Lo que lo hace tan peligroso es su habilidad única, bacterias de la muerte. Estas criaturas microscópicas que genera dentro de su cuerpo destruyen materia orgánica al contacto, provocando necrosis inmediata. Puede infectar en segundos y reproducirse en el interior de los cuerpos hasta desintegrarlos por completo. No hay cura, no hay antídoto y tampoco necesitas contacto prolongado, un solo toque basta. Durante su primera batalla contra Yagasaki, le pudrió el brazo con un solo roce. Pino también puede concentrar estas bacterias en una bomba bacteriana capaz de aniquilar toda forma de vida en un radio de 300 metros. Lo usó en Ditherland como ultimátum contra Yagasaki, planteándole un dilema moral entre salvar a Bell o a miles de personas. Su sadismo está siempre envuelto en juegos mentales, pero es su frialdad lo que lo vuelve tan temible. A nivel físico, Pino se mueve con agilidad sobrehumana gracias a sus suecos propulsores, que usa tanto para volar como para golpear. Fue capaz de esquivar los disparos de Yagasaki a corta distancia y enfrentarse cuerpo a cuerpo a Mikazushi, incluso bloqueando su espada. Su cuerpo es prácticamente inmune al daño físico, puede ser atravesado o quemado y se regenera gracias a las bacterias. Solo temperaturas extremas o el vacío del espacio detienen su poder, como Yagasaki demostró al final de su batalla. En su último combate, Pino eligió morir abrazado por el sol antes que flotar congelado en el espacio. Fue incinerado por un disparo gigantesco de Yagasaki envuelto en una criatura con forma de dragón. Esa muerte épica marcó su final, pero también consolidó su posición, mereciendo su puesto en esta lista, porque su poder letal, regeneración avanzada y habilidades estratégicas lo convierten en uno de los oponentes más complejos e impredecibles del manga.
Takemitsu Mikazushi fue el jefe del equipo especial de análisis de humanos fracturados y mentor directo de Yagasaki, pero lo que realmente define su historia es cómo sacrificó sus principios por una causa mayor. Su transformación tras ser infectado lo convirtió en un guerrero humano fracturado. Aunque en apariencia frío, Mikazushi estaba dispuesto a hacer lo que fuera por su hijo fallecido, incluso aliarse con No Man's No Man y liderar el cuerpo del Black Oni para traerlo de vuelta a la vida. Su habilidad principal es el carbono endurecido. Mikazushi puede generar capas de carbono debajo de su piel o convertir cualquier parte de su cuerpo en armas letales. Este material 10 veces más duro que el diamante le permite resistir ataques que matarían a cualquiera. Para mantener ese poder consume constantemente grafito, masticando minas de lápiz como si fueran dulces. De esta manera crea espadas, kunai o escudos de carbono. En su enfrentamiento contra Kudarantula utilizó una espada de carbono para decapitarlo sin piedad. Más adelante, como parte de un pacto oscuro, Mikazushi alcanza su tercera forma, el Black Oni. En esta transformación, su cuerpo entero se cubre con una armadura de carbono, acompañado por una máscara demoníaca y una melena blanca. Esta forma lo vuelve casi invulnerable y le permite liberar olas de carbono, generando espinas afiladas desde el suelo tras clavar su espada. Demostró esta habilidad durante su enfrentamiento contra Yagasaki en el campo de batalla, bloqueando proyectiles y lanzando ataques devastadores desde cualquier punto de su cuerpo. A pesar de todo, Mikazushi nunca perdió del todo su humanidad. Al final, cuando su hijo le pide ayudar a Yagasaki, toma una decisión definitiva, se sacrifica para salvarlo, sabiendo que eso significaría dejar solo a su hijo revivido. Esa elección lo eleva por encima de los demás. No solo fue uno de los combatientes más fuertes de todo el manga, capaz de enfrentarse a múltiples humanos fracturados y sobrevivir, sino también uno de los pocos que incluso en medio del caos actuó por amor. Por esa versatilidad en combate, resistencia casi absoluta y evolución emocional tan poderosa como sus habilidades, lo dejo en este puesto. Shiharu Matsuyamashi y su capacidad como humano fracturado va mucho más allá del combate. Representa una amenaza conceptual, física y biológica. Desde que fue infectado desarrolló la habilidad de manipular madera a voluntad, generándola directamente desde su brazo izquierdo. Esta madera puede expandirse en forma de raíces, cubrir su cuerpo como una armadura viviente o formar armas letales. En su primer encuentro contra Yagasaki logró detener una bala disparada a quemarropa con un tentáculo de madera, algo que solo es posible si posees reflejos sobrehumanos. Durante el desastre de fracturación en masa orquestado por él para imponer su visión del egoísmo absoluto, Shiharu no solo masacró a cientos de humanos fracturados, también manipuló el entorno entero con raíces capaces de atrapar y atravesar cuerpos humanos. En su lógica, quien no es lo suficientemente egoísta no merece seguir viviendo, y por eso los convierte literalmente en árboles. Su poder botánico también le permite ocultarse bajo la identidad de Nabingo. Cubrió completamente su cuerpo con madera para asumir una nueva apariencia, y cuando lucha es capaz de hacer crecer raíces en masa, controlar su forma y dirección y adaptarlas según la situación. Sin embargo, lo que lo hace aún más intimidante es su capacidad de alterar genéticamente a otras criaturas. Fue capaz de transformar una rana frenética ordinaria en una versión colosal capaz de poner huevos, demostrando control sobre la biología a nivel profundo. Incluso tras ser partido en dos por No Man's No Man, logró sobrevivir gracias a una semilla que contenía su ADN, lo que implica una forma de resurrección vegetal. Shiharu puede renacer si logra plantar esa semilla antes de morir. Aún así no es invulnerable. Si no logra proteger esa semilla, puede ser eliminado definitivamente. Todo esto hace que Shiharu sea más que un enemigo. Es una fuerza transformadora, representa una amenaza que mezcla ideología, biotecnología y puro instinto de destrucción, y por eso se gana con firmeza el puesto número 3 en esta lista. No Man's No Man, o simplemente No Man, representa uno de los antagonistas más complejos y perturbadores que tiene este manga. A simple vista parece un tipo tranquilo con trajes sin ojos ni nariz, pero detrás de esa fachada se esconde un monstruo casi imposible de derrotar. Como humano medio fracturado, su cuerpo es una masa viscosa que puede estirarse, separarse y recomponerse a voluntad. En más de una ocasión lo hemos visto recibir balazos en la cabeza, incluyendo los disparos de Yagasaki con su pistola biológica, solo para regenerarse como si nada. Esa habilidad para dividir su cuerpo y esquivar daños mortales hace que enfrentarlo sea como pelear contra un tipo de líquido pensante. Una de sus habilidades más impactantes es Remake, con la cual puede leer y duplicar los datos almacenados en los renacuajos frenéticos, creando nuevos cuerpos que actúan como recipientes donde implanta los recuerdos y ADN de personas fallecidas. Gracias a esto logró recrear al hijo muerto de Mikazushi, usando su memoria, desestabilizándolo por completo en medio de la batalla. Es una habilidad que mezcla biotecnología
tecnología con manipulación emocional y lo convierte en una amenaza tanto física como psicológica. En combate, su cuerpo de gel lo hace inmune a cortes, impactos o desgarramientos. Incluso cuando Mikazushi lo atraviesa con su espada de carbono, Nomen simplemente se desarma y se recompone sin esfuerzo. Y no solo pelea, juega con sus víctimas, puede generar ojos nuevos, comérselos o incluso usarlos como herramientas para inquietar a los demás. En varias ocasiones se le ha visto regenerando órganos con una facilidad grotesca. Además tiene una mente sagaz y carismática. Dirigió Netherland como su propio reino, manipulando a las masas con discursos seductores, prometiendo que todos sus deseos podrían cumplirse si aceptaban convertirse en humanos fracturados. Incluso orquestó una campaña política para convertirse en alcalde, buscando unificar a humanos y fracturados bajo su gobierno. Control, persuasión, regeneración, manipulación genética, todo eso lo hace casi imparable. Solo alguien con una voluntad de hierro podría resistirse a sus ofertas y sobrevivir a su presencia. Por eso, Nomen es sin duda el segundo más poderoso de Jagan. Shintaro Yagasaki se ha ganado el primer puesto por derecho propio, no solo por su evolución brutal como guerrero, sino por la complejidad que carga su poder. Comenzó siendo un oficial común y corriente frustrado por su rutina y con deseo reprimido de romper las reglas. Todo cambió cuando fue infectado por ese renacuajo frenético primerizo que vimos, transformándolo en un humano fracturado guerrero, con una habilidad central, el Jagan, un brazo pistola orgánico capaz de disparar múltiples tipos de proyectiles creados a partir de células fracturadas. Desde su primera aparición cuando mata a Killer Bellow, tras perder 2 dedos y usar su arma por instinto, quedó claro que su camino sería distinto al de cualquier otro. Lo increíble de Yagasaki no es solo su fuerza, sino la versatilidad y adaptación de su poder. Con cada nueva transformación, su cuerpo evoluciona, creando formas como el Jagan Pistola, Sniper Jagan, Jagan Metralleta o incluso el Jagan Dragón, un arma de asalto con una forma de dragón capaz de atravesar armaduras de carbono como las de Misogi Hakuto. Su arsenal es tan variado que se adapta a cualquier situación, desde combates cuerpo a cuerpo hasta disparos de largo alcance o defensa en área con el Jagan alado. Más adelante su poder se refuerza aún más gracias a la fusión con las habilidades de manipulación celular de Yuma Kujou. Esto le permite regenerar tejido al instante, incluso su propio cerebro, y destruir células fracturadas en su cuerpo, dándole un control casi absoluto sobre sus transformaciones. Su forma final, el reactor atómico del deseo, combina toda su experiencia, poder destructivo, regeneración avanzada, conciencia emocional estable y un dominio completo de su humanidad. En combate, Yagasaki demuestra que su fuerza no solo depende de su físico o armamento, él sabe cuándo avanzar, cuándo contenerse y su sentido de justicia lo impulsa incluso cuando la línea entre héroe y villano se difumina. A diferencia de otros, su poder no lo consume por completo, aprendió a canalizar sus emociones, ira, amor, dolor y convertirlas en combustible para su causa. Cuando usa el Jagan Dominación, es la culminación de esa transformación emocional y física, una bala nacida de todo lo que siente, capaz de atravesar incluso la piel de carbono de Mikazushi Takemitsu. Por ese poder adaptable, su evolución emocional y la enorme variedad táctica que despliega, Yagasaki no solo es el más poderoso, es el guerrero definitivo de Jagan. Esta no solo es una historia de monstruos, es un descenso al abismo del alma humana. Cada personaje en este top representa una faceta del deseo desatado, de la lucha interna contra lo que realmente somos. Algunos buscan redención, otros se hunden en la destrucción, pero todos comparten el mismo origen, la infección de un mundo enfermo. Este manga nos recuerda que el poder absoluto no viene sin consecuencias y que la verdadera batalla está dentro de nosotros. Si te atrapó esta lista, sumérgete en Jagan y descubre por ti mismo qué tan monstruoso puedes llegar a ser cuando dejas de reprimir tus sentimientos. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué otra serie te gustaría ver en otro video. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.